Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y a continuación voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene del 9 de enero al 13 del mismo mes. Bien, después de la parada navideña, durante 2 fines de semana no hemos realizado estos tradicionales ya desde hace años análisis de previsión semanal. Retomamos esta actividad junto con las demás actividades, puesto que a partir del próximo lunes, día 9, ya estaremos en el mercado desde primera hora de la mañana en directo. Ya saben que todos los días a partir de las 7:30 GMT, 8:30 del horario español, pueden acceder a la sala de videoconferencias para acudir al análisis de preapertura europea, donde analizamos los principales pares de divisas, índices bursátiles y materias primas. Todos los días, a partir ya del día 9, lunes, retomamos esta actividad. También retomamos la actividad de sala de trading todos los días, abierta desde las 8:00 de la mañana GMT, 9:00 del horario español, hasta las 13:00 GMT, 14:00 del horario español. Retomamos las actividades, comenzamos el año y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos muestran, qué cariz toman las cotizaciones de los principales pares de divisas en este inicio de año 2017, que cuando menos a priori pues puede ser muy interesante. Ya lo ha sido el año 2015, el año 2016 y el 2017 seguramente también nos ofrezca pues grandes oportunidades de negocio. Vamos a comenzar como siempre con la cotización del euro dólar. Vamos a ver los primeros pasos que ha tomado la cotización del par, nítidos totalmente desde un punto de vista técnico, como analizaremos a continuación, y también pues con las pinceladas desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Comenzamos el análisis. Bienvenidos a todos. Como siempre, le doy las gracias por su atención y vamos a comenzar con la cotización del par. Bueno, nítidamente lo que nos hace la cotización del euro dólar es iniciar su precio de apertura. El inicio de este año 2017 lo tiene en el 1,0523. Como vemos, desde el precio de apertura anual, 1,0523, nos hace un nudo de enlace el día 2 de enero en el refugio de mediano plazo del 1,0470 y, lo más importante, por la parte de abajo, le da un golpecito a la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985. Se había atrevido a probar lo que es su radio de influencia, como podemos ver en la imagen, a finales del año 2016, pero no se había atrevido a darle un golpecito. Impecable, milimétricamente, la directriz ha ejercido fuerza de soporte sobre la cotización y por la parte de abajo sigue siendo la pieza vital, la pieza más importante sin duda alguna, porque mientras no progrese por debajo de esta pieza, las presiones bajistas en este año 2017 de continuación están vetadas totalmente. La cotización de esta pieza, rebote firme, consistente, con su nudo de enlace de regresión, de nuevo sobre el 1,0470. En el precio de apertura anual nos hizo un nudo de enlace con una volatilidad extrema el día 5 de enero y le llevó a probar de nuevo el 1,0609. Desde un punto de vista técnico, sigue siendo la pieza imprescindible, vital por la parte de arriba, el refugio de muy largo plazo del 1,0609, sobre todo en los últimos compases de semana, como vemos, golpeando reiteradamente el muro de contención sin capacidad ni fuerza ni siquiera para tener un quiebre en temporalidad corta, en temporalidad de 4 horas. Es decir, que si en 4 horas no le da la vía libre, en secuencias de mediano y de largo plazo nos olvidamos totalmente de presiones alcistas para el par, mientras no consiga
colocarse mientras no consiga consolidar por encima del 1,0609. Rebote en firme y nos devuelve a la cotización a dormir el fin de semana en el radio de influencia del precio de apertura anual. Es decir, movimientos técnicos puramente perfectos, milimétricos, los que ha realizado la cotización del euro dólar esta semana, que hemos terminado, y el precio de apertura anual para el arranque de la semana que viene será vital. Como vemos en la imagen, la cotización del euro dólar estructura un rango por la parte de arriba, siempre frenado al alza por el nivel de congestión histórica de muy largo plazo del 1,0609 y por la parte de abajo soportado por la directriz alcista de larguísimo plazo que nos viene desde 1985. Esta estructura de rango tiene que ser partida con claridad, evidentemente, para que nos oriente de movimientos definidos. Mientras se mantenga dentro de estas dos piezas históricas clave, el 10609 por la parte de arriba y por la parte de abajo la directriz de larguísimo plazo que en estos momentos nos pasa sobre el 10344, mientras se mantenga inmersa lo único que hará será jugar, luchar con el precio de apertura anual, el refugio de mediano plazo del 10470. Pero para ver movimientos definidos, bien al alza o bien a la baja, desde un punto de vista técnico, tiene que salir de esta estructura de rango. Rememoramos un poquito lo que está haciendo la cotización en temporalidades amplias. Hoy no le tiramos los avances porcentuales porque está en su precio de apertura anual, es decir, que tanto en temporalidad semanal como mensual como anual, pues evidentemente ni avanza ni retrocede porque está pegadito a su precio de apertura anual. Vamos con la lectura en temporalidad trimestral. La lectura en temporalidad trimestral nos deja la secuencia que hemos visto anteriormente en temporalidades cortas con esta vela de indecisión totalmente que nos deja la primera, el primer trimestre de este año 2017. Encerrada totalmente la cotización entre la directriz de larguísimo plazo, directriz que nos viene, vamos a echarle un vistacito en temporalidad anual, ¿de acuerdo? Para, pues bueno, apreciar la directriz de larguísimo plazo, como comentamos, que nos viene desde 1985 con su punto de configuración el año 2000. Es vital, o sea, clave, determinante, llámenlo como quieran, pero ahí está golpeando. De momento no se atreve a intentar batirla, le soporta perfectamente y para negociaciones de largo, muy largo y larguísimo plazo es la pieza vital sin duda alguna. En temporalidad trimestral, como comentábamos, pues bueno, nos deja una secuencia muy clarita, encerrada, la cotización entre el refugio de muy largo plazo del 10609 y por la parte de abajo soportando la directriz de larguísimo. Mientras la cotización siga encerrada entre estas dos piezas, como hemos comentado ya, los movimientos definidos están vetados totalmente. Tiene que respirar claramente por encima del 10609 o por debajo de la directriz que, como comentábamos anteriormente, nos pasa en la zona del 10345. De temporalidad trimestral, ningún detalle más. Nos vamos a, perdón, a una temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece. Poquito, simplemente ver los apoyos en la directriz de larguísimo y como por la parte de arriba le cierra el paso la congestión de muy largo del 10609. La verdad es que poquito más que detallar también en, perdón, en temporalidad semanal. Temporalidad semanal vamos a expandir un poquito el gráfico para ver en detalle cómo durante varias semanas consecutivas, durante 4 semanas consecutivas, lo único que hace la cotización del euro dólar es jugar al tenis, literalmente por la parte de arriba cerrándole el paso el 10609 y por la parte de abajo sirviéndole de apoyo la directriz de larguísimo plazo. Se nos ha quedado a dormir, como podemos ver en la imagen, en su precio de apertura anual. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiéramos sacar de temporalidad diaria, simplemente ver el rango estructurado que mantiene la cotización del euro dólar desde mediados del mes de diciembre, pero la estructura un poquito más estirada, evidentemente, porque aquí nos aparecen más candlestick, más velas, al ser una temporalidad diaria, pero la estructura sigue siendo idéntica. Ni siquiera un día ha conseguido cerrar por encima del 10609.
Para que alberguemos alguna probabilidad de que la cotización del euro dólar respire en terreno positivo en este año 2017, tiene que consolidar por encima del 1,0609 en alguna temporalidad grande para que nos oriente. Mientras le sigan cerrando el paso los grandes inversores en este refugio de muy largo plazo, las presiones alcistas olvídense de ellas totalmente en este año 2017. Por la parte de abajo, si la cotización se coloca, vámonos ya a un gráfico de temporalidad de 4 horas, donde le vamos a colocar las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene a la cotización del par. Como comentábamos, para que la cotización del euro dólar entre en presiones bajistas, tiene que colocarse en primer lugar por debajo del precio de apertura anual y sufrir rechazos del mismo. Mientras se mantenga por encima, sobre todo en el arranque semanal, en el lunes día 9 de enero, si consigue encontrar apoyos sólidos en el precio de apertura anual, le impulsará al alza de nuevo para probar el 1,0609, que es la pieza vital, como ya hemos comentado, por la parte de arriba. Consolidaciones por encima de esta pieza con sus patrones correspondientes abrirían puertas a presiones alcistas definidas y acentuadas. Resistencia delimitada por un nivel intraanual. Lo encontramos en el 1,0732,5, 1,0733. La principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 1,0857. Observemos el detallito del pasado día 8 de diciembre, 1,0857, y elevándose la cotización por encima de esta pieza, nos topamos con un refugio de mediano largo en el 1,1026, muy alejado de la situación actual, no le colocamos más. Recuerden que entre estas piezas importantes que estamos delimitando para la negociación intrasemanal, irán delimitados entre estos huecos que nos dejan los niveles más importantes. Para la negociación intradiaria le colocaremos, como siempre, desde primera hora de la sesión asiática, los niveles intradiarios para que le ayuden a tomar decisiones también quienes realicen una operativa intradiaria. Estos análisis, como siempre, ustedes los pueden ver a través de nuestra sala de trading, también en directo, en la sección de eventos de nuestra web, picando en este icono a las 7:30 GMT, 8:30 del horario español, y a primerísima hora en formato de vídeo, la sección de análisis diario, todos los días, a las 6:00 GMT 7:00 del horario español. Ya está colocado nuestro vídeo y también nuestro formato de texto, que como siempre aconsejo que le den una lectura, son 3 minutitos, simplemente lo que cuesta leer el análisis en formato de texto, que siempre se dan algunas claves de mercado. Bueno, vamos con los principales soportes. Evidentemente, el euro dólar tiene que ceder en su precio de apertura anual, 1,0523, tiene que colocarse por debajo y sufrir rechazos. Esto le abriría la puerta a presiones bajistas, soporte delimitado por un refugio de mediano plazo en el 1,0470. Batida esta pieza con sus patrones correspondientes, abrirían la puerta, alimentarían más presiones bajistas hacia el principal soporte de semana, delimitado por la directriz de larguísimo plazo, 1,0344. Nos pasaría la semana que viene. Consolidando por debajo, sería la primera vez en la historia que consigue consolidar, que consigue batir en secuencias cortas la directriz de larguísimo plazo, y eso ya nos daría unas pistas, sobre todo si observamos que sufre rechazos de esta pieza. Si estos rechazos son firmes, le alimentarían más presiones bajistas, definidas y acentuadas, buscando otro soporte en un nivel intraanual, 1,0207. Atentos a este nivel intraanual porque ejercerá fuerza de soporte sobre la cotización. Y batida esta pieza, nos topamos ya con un refugio de largo plazo en el 1,0068, muy cerquita de la zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1:1. Para la negociación inmediata, en el arranque semanal, el precio de apertura anual tendrá la clave. Apoyos sólidos en el mismo le impulsarían al alza a la cotización para atacar de nuevo e intentar batir al alza el 1,0609. Refugio de muy largo plazo, la imagen lo dice absolutamente todo, como lo hemos visto también en temporalidades superiores.
Por la parte de abajo, colocada la cotización por debajo del precio de apertura anual y sufriendo rechazos, es lo único que le puede imprimir presiones bajistas a la cotización del par para la semana que viene. Como comentamos, la estructura de rango es nítida, totalmente, perfectamente delimitada por estas dos piezas históricas. Los rangos no se forman nunca porque sí, los rangos estructurados se forman porque hay barreras que le impiden la progresión por la parte de abajo o la progresión por la parte de arriba, y esto delimita las figuras y las estructuras de rango. Bueno, terminamos con la cotización del euro dólar y vamos con el siguiente par. Como siempre, el mismo orden. Quienes son seguidores nuestros, pues bueno, ya conocen el orden de aparición. Para quienes no sean seguidores habituales, les invito a que vean el vídeo completo, que tiene 1 hora de duración aproximadamente, algún minutito más o algún minutito menos, y les detallo el orden de aparición. Hoy no vamos a analizar ni el crudo Brent ni el crudo ligero, ni el DAX alemán, ni el oro. Es decir, vamos a analizar única y exclusivamente los principales pares de divisas, 8 en concreto. Hemos visto el euro dólar, vamos a ver el dólar yen, después analizaremos el dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. Y como siempre, de una forma más rápida, analizaremos dos cruces secundarios, como son el libra yen y el dólar CAD. 8 cruces de divisas. Les invito, como siempre, a que vean el vídeo completo porque, como han podido apreciar en la cotización del euro dólar y en el análisis del primer par de divisas, no solamente es un comentario o un análisis de mercado, sino que también tiene tintes educativos, ¿no? Y sobre todo para personas que se estén iniciando en el mercado, pues les será de muchísima utilidad este análisis de previsión semanal. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen y bueno, igual que en el euro dólar, más de lo mismo, se nos ha quedado a dormir el fin de semana en el precio de apertura anual, indecisión total, igual que en el euro dólar, pues en el dólar yen y también en otros cruces que analizaremos a continuación. Como podemos ver en la imagen, pegado totalmente a su precio de apertura anual, que este año lo genera en los 117,00, con pequeñas implicaciones psicológicas de tercer grado. Lo único que ha hecho la cotización del dólar yen es probar la directriz bajista de mediano plazo. Ya se acercó a finales del año pasado, como vemos a mediados del mes de diciembre, no consiguió tocarla, milimétricamente respetada, ni un puntito siquiera. Ha conseguido superar la directriz que nos viene desde agosto del año 2015, después la veremos, delimitada en temporalidad diaria esta directriz, milimétricamente por la parte de arriba, y por la parte de abajo ha ido a buscar de nuevo el radio de influencia de la zona psicológica de segundo grado de los 115,00. Recuerden que el refugio de mediano largo nos pasa en los 114,94, batido al alza a principios del mes de diciembre, consolidado perfectamente a mediados del mismo mes de diciembre del año pasado, y como vemos, las órdenes compradoras se han impuesto un poquito antes de llegar al refugio. No denota debilidad, ni mucho menos desde un punto de vista técnico en este inicio de año para la cotización del dólar yen. Lo único que necesita el dólar yen para progresar al alza es que le proporcione apoyos firmes el precio de apertura anual, y entonces sí que sí le alimentaría presiones alcistas definidas para atacar de una forma más consistente la directriz de mediano plazo que veremos después en temporalidad diaria. En un primer momento nos vamos a una temporalidad trimestral, como siempre, para apreciar los aspectos más importantes. Bueno, desde un punto de vista macroeconómico, destacamos que esta semana tuvimos los datos de empleo de Estados Unidos pertenecientes al mes de diciembre del año pasado, 2016, unos datos ligeramente peor de lo esperado. La tasa de paro ha quedado en el 4,7%, una décima por encima del mes anterior, del mes de noviembre del año pasado, que quedó en el 4,6,
y la creación de empleo también un poquito más baja de lo esperado, de los 175K, 175.000 puestos que esperaban los inversores, ha quedado un poquito por debajo, 20.000 puestos menos aproximadamente, en los 156, 157.000 puestos de trabajo. No es un buen dato teniendo en cuenta que es el mes de diciembre, ¿no? Que es cuando está la creación de empleo en plena vorágine navideña, ¿no? Entonces no es un buen dato, pero es que además es peor porque las fechas navideñas siempre se generan muchos puestos de trabajo, ¿no? Ténganlo en cuenta para las lecturas macroeconómicas y fundamentales. Bueno, continuamos con la cotización del dólar yen. Dólar yen 102.31. Sigue siendo la pieza vital para seguir la evolución del par. Mientras no ceda, no hay miedo de presiones bajistas. Como vemos, la velita trimestral totalmente en stand-by en su precio de apertura anual. No nos ofrece ninguna información adicional en este inicio de año 2017. Les recuerdo también que el próximo jueves tenemos un evento especial, como todos los años. Vamos a hacer el análisis de previsión para el año 2017, un análisis extenso donde colocaremos los principales niveles históricos para que les guíen en la negociación intraanual. Esta sesión en vivo tendrá lugar el próximo jueves, día 17 a las 15:00 GMT, 16:00 del horario español. Picando en este icono le da el acceso directo para que ustedes puedan registrarse a este análisis de previsión semanal. Es tradicional ya desde hace muchos años y bueno, pues ahí estaremos el jueves en horarios de 15:00 GMT, 16:00 del horario español. Continuamos con el análisis del dólar yen. En temporalidad mensual no detallamos nada más, simplemente que está pegado en su precio de apertura anual. Nos presenta una mechita por la parte de arriba y otra mechita por la parte de abajo, cerrando en un doji de momento en este mes de enero del año 2017. Y bueno, mientras no se despegue del precio de apertura anual, no vamos a ver presiones definidas para la cotización del dólar yen desde un punto de vista técnico, evidentemente. De temporalidad semanal tampoco destacamos nada especial, simplemente como la cotización esta semana ha ido buscando el nivel que le interesa por la parte de abajo, el refugio de mediano largo de los 114.94, le proporciona la ayuda y como vemos pues nos cierra en su punto de partida anual. Temporalidad diaria, el aspecto más importante en temporalidad diaria, sin duda alguna, técnicamente hablando, es la directriz de mediano plazo que nos viene desde agosto del año 2015. Atentos a ella porque va a ser vital en este año 2016 desde un punto de vista técnico, sin duda alguna. Deben de trazarla si no la tienen porque será clave y determinante como ya nos ha reflejado la cotización en esta semana que hemos terminado, ¿no? Este detallito no se olviden de él porque desde un punto de vista técnico será crucial en este inicio de año 2017. Para la próxima semana la cotización tiene que concederle la ayuda, el precio de apertura anual tiene que concederle el apoyo para que pueda progresar al alza. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo plazo 117.57. La principal resistencia de semana se la delimitamos en la directriz bajista de mediano que nos viene desde agosto del año 2015, como hemos visto delimitada anteriormente. Nos pasa la semana que viene, dependiendo del día, nos pasaría algún puntito más arriba o más abajo, pero sobre los 118.56 aproximadamente. Consolidando por encima de la misma, le abriría la puerta a presiones alcistas más definidas y acentuadas, resistencia delimitada por un refugio de largo plazo, 119.79, muy cerquita a la zona psicológica de primer grado de los 120 yenes por dólar. Y consolidando por encima de esta pieza histórica, le imprimiría más presiones alcistas. La última R que le colocamos, refugio de mediano plazo, 121.12. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, para que presione en sentido bajista, tiene que ser rechazado del precio de apertura anual 117.00. Si esto se produce,
le abriría puertas a presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo 116,39. El principal soporte de semana, la imagen es nítida sobre este refugio de mediano largo plazo 114,94, cediendo el principal soporte de semana y sufriendo rechazos del mismo con sus patrones correspondientes, le alimentarían presiones más bajistas acentuadas, definidas hasta los 113,74. El último que le colocamos para la semana que viene, refugio de largo plazo 112,73. Alejado de la situación actual, para el negocio inmediato, la semana que viene, esta pieza, precio de apertura anual, tiene la llave 117,00. El comportamiento de la cotización sobre esta pieza tendrá todo que decir para el inicio de semana. Bien, continuamos con la cotización del dólar franco suizo, también técnicamente y milimétricamente perfecto, ¿no? Por la parte de arriba, el refugio de largo plazo del 1,0350 sigue siendo la pieza vital, sigue siendo la pieza que le cierra la progresión al alza. El día 3 de enero se acercó al mismo, al radio de influencia. Las órdenes vendedoras se vuelven a imponer a las compradoras, atentos a este detalle un poquito antes de llegar al refugio de largo plazo, y desde ahí lo único que hace es probar este nivel de congestión de corto plazo en el 1,0104, proporcionándole el apoyo perfecto y cerrando la semana en el radio de influencia también del precio de apertura anual. Es decir, rango estructurado también en este otro par de divisas y cerrando en el precio de apertura anual. Denota no indecisión, sino gran indecisión por parte de los grandes inversores en este inicio de año 2017. Vamos a una temporalidad trimestral para ver los detalles que nos ofrece. Como siempre, 0,9680 sigue siendo la pieza primordial, y mientras la cotización del dólar franco suizo respire por encima de esta pieza, las presiones bajistas en este año 2017 en secuencias de largo y muy largo plazo están vetadas totalmente. Como vemos, la vela de este primer trimestre, llevamos solamente una semana de negociación, evidentemente, pero la pista que nos ofrece es que está totalmente en su precio de apertura anual. No nos orienta de momento de ninguna presión en este inicio de año. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, el detalle más importante, como podemos ver en la imagen, es que mes tras mes, desde enero del año 2015, desde hace ya 2 años, el nivel de refugio de largo plazo del 1,0350 le cierra el paso impecablemente, y evidentemente es la pieza que tiene que abrirle la puerta a progresiones alcistas. Mientras le siga cerrando la puerta, el 1,0350, las progresiones al alza están cerradas, vetadas totalmente en este par. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional nos proporcionara, bueno, más de lo mismo, como varias semanas consecutivas golpea el radio de influencia del 1,0350, como ya lo ha golpeado en estos 2 últimos años, incapaz de remontarlo. Es la pieza, sobre todo para quienes negocien en mediano o mediano largo, es vital. Y luego para corto y mediano, evidentemente, pues nos proporciona pistas y nos ayuda a tomar decisiones. La estructura de rango que mantiene por la parte de arriba el 1,0350 y por la parte de abajo el 1,0606, el 1,0006, debe de ser rota, ¿vale? El eje central de operaciones es el precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, lo mantiene como eje central de operaciones de momento, y estas dos piezas serán vitales mientras no sea capaz de partirlas. Las presiones definidas, vetadas y cerradas totalmente para este cruce. Le colocamos los principales niveles de resistencia en primer lugar y después le colocaremos los soportes. Por la parte de arriba, la cotización tiene que remontar el precio de apertura anual en el 1,0194, y si consigue consolidar, consigue encontrar apoyos firmes, le abriría la puerta a presiones alcistas. La principal resistencia de semana, 1,0350. Ya hemos visto, ya hemos detallado y lo seguimos viendo en esta imagen. Importante, clave y determinante desde hace 2 años. 1,0350. Batido al alza
con sus patrones correspondientes, le imprimirían más presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel de corto plazo 1,0474 y la última R que le colocamos para la semana que viene en el 1,0570. Entre estos niveles, pues como siempre, irán colocados los niveles intradiarios para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación de cortito plazo. Por la parte de abajo, atentos a un rechazo en firme del precio de apertura anual porque le alimentaría la presión bajista suficiente para atacar de nuevo este nivel de congestión de corto plazo en el 1,0104. Batido este nivel le abriría la puerta a presiones bajistas más definidas hacia el principal soporte de semana, 1,0006, refugio de mediano largo plazo prácticamente en zona psicológica de categoría excepcional de la paridad 1 a 1. Consiguiendo batir el 1,0006 abriría puertas a presiones bajistas más definidas. Tenemos un soporte delimitado por un nivel intraanual. Este año pasa sobre los 0,9887. No le colocamos más. Para el negocio inmediato, también en este cruce, el punto de partida anual tendrá todo que decir en el inicio de semana. 1,0194 y no se olviden sobre todo del 1,0350 porque es vital en las negociaciones en este año 2017, no solamente para el corto plazo, sino también para mediano y largo. Y por la parte de abajo, el radio de influencia de la paridad 1 a 1 sigue siendo también clave y determinante. Bien, continuamos con la lectura y colocación de niveles en la cotización de libra dólar. El libra dólar es el primer cruce de divisas de los que hemos analizado que no se nos ha quedado a dormir el fin de semana en su precio de apertura anual que este año lo genera en el 1,2347. Detalle importante a tener en cuenta y también detalle importante a tener en cuenta que nos ha cerrado por el refugio de muy largo plazo del 1,2299, como veremos a continuación en temporalidades superiores, es la pieza que le sujeta en los últimos meses y de ahí la importancia que tiene esta pieza histórica sobre la cotización de el libra dólar. Por la parte de arriba tiene que recuperar el precio de apertura anual en el 1,2347 para que la semana que viene podamos ver presiones alcistas definidas. Mientras no recupere su precio de apertura anual, cuidadito, 1,2347, porque mientras se mantenga por debajo en negociaciones de corto y de mediano plazo, las presiones alcistas están totalmente vetadas. Vamos a la temporalidad trimestral para apreciar la importancia de este refugio histórico de muy largo plazo, 1,2299. Le soporta desde finales del año pasado, desde el cuarto trimestre del año pasado, y como vemos está pegado totalmente, literalmente a él. Atentos porque solamente apoyos firmes en este refugio de muy largo plazo podrían salvar a la cotización de libra dólar de caídas sustanciales, no solamente en cortos espacios, sino también en medianos y largos. La colocación por debajo, sufriendo rechazos, le abriría la puerta a presiones bajistas más definidas. Evidentemente, es una pieza de muy largo plazo y para ver consolidaciones necesitamos apreciarlas en estas temporalidades grandes. Vamos a una temporalidad mensual por si alguna información adicional. De temporalidad mensual, ver cómo lleva 4 meses consecutivos pegado literalmente al 1,2299 y además este año genera el precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, que aquí en temporalidad mensual ya nos aparece en el 1,2347. Doble pieza para este año, muy cerquita la una de la otra, que será determinante sin duda alguna. Nos sigue llamando la atención que la cotización, en su afán de recuperación de las caídas abultadas que mantiene en los últimos meses, no ha podido ni siquiera alcanzar el 1,2912. Para quienes negocien en largos plazos, esta pieza es de vital importancia. En su intento de recuperación ni siquiera ha conseguido alcanzarla. Este detalle guárdenlo en su memoria porque es de vital importancia para las secuencias de largo plazo. Temporalidad semanal. Bueno, pues poquito, la verdad, en temporalidad semanal ver cómo lucha, pelea,
El 1,2299 lleva varias semanas consecutivas cerrando en el radio de influencia del mismo y este año, como nos acompaña el precio de apertura anual, pues doble fuerza, ¿no? En esta zona. De momento intenta amparar, intenta sujetar a la cotización el 1,2299, veremos a ver si lo consigue, pero si sufre rechazos y algún cierre semanal potente, recordemos que en temporalidad semanal sí hemos tenido algún cierre en octubre del año pasado, 2016, y bueno, ya es un detallito. Si sufre rechazos del 1,2299 con firmeza, alimentará más presiones bajistas sin duda alguna para este año 2017. Temporalidad diaria, pues poquito detalle, simplemente ver la pelea, reafirmar la pelea en el 1,2299 y como en secuencias diarias, aunque con poco ímpetu, cierto es, sí ha conseguido cerrar por debajo del 1,2299. Son detallitos, ¿vale? No son decisiones claras, evidentemente, porque este refugio es de temporalidad trimestral, pero bueno, ya que nos cierre algún día por debajo y alguna semana, pues es un detalle a tener en cuenta. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles para la semana que viene en la cotización de libra dólar. Como hemos detallado anteriormente, para que la cotización tenga capacidad de recuperación, lo primero que tiene que hacer en el inicio semanal es colocarse por encima del 1,2299. Si esto lo consigue, consigue encontrar apoyos, le proporciona la ayuda suficiente, el 1,2299, le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada por el precio de apertura anual, 1,2347, consolidando con sus patrones correspondientes por encima del precio de apertura anual, se elevaría por encima. Estos máximos intraanuales, porque son ya máximos intraanuales en el 1,2435, podrían ejercer un poquito de fuerza de resistencia, deben de tenerlos en cuenta, pero donde realmente tenemos una resistencia potente es en un nivel intraanual, 1,2531. Principal resistencia para la semana que viene, el 1,2531. Batido al alza, nos topamos con otro nivel intraanual en el 1,2715, no le colocamos más. Por la parte de abajo, si la cotización del par no tiene capacidad ni fuerza para remontar, el 1,2299 alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intraanual, 1,2101. Estos mínimos secuenciales, evidentemente en la zona del 1,22, pueden ejercer un poquito de fuerza de soporte, pero donde tenemos uno potente realmente es en el 1,2101. Consolidando por debajo del mismo, tendría puertas abiertas a movimientos más definidos y acentuados, buscando el 1,1947, principal soporte para la semana que viene, prácticamente, como vemos en la imagen, en zona psicológica de primer grado del 1,2000. 1,1947, último soporte para la semana que viene, refugio de largo plazo. Para el inicio de semana, la lucha y la pelea constante que mantiene con el 1,2299 será vital. Si consigue encontrar apoyos firmes en esta pieza, buscará el precio de apertura anual en el 1,2347. Todo lo que sea sufrir rechazos del 1,2299 le alimentarán presiones bajistas a la cotización de libra dólar. Bien, pues vamos a continuar con la cotización de el AUD-USD. El AUD-USD, como podemos ver en la imagen, tampoco ha cerrado en el radio de influencia del precio de apertura anual. En este caso nos ha cerrado con unas ganancias. Vamos a tirarle, como siempre, la herramienta de avances porcentuales desde el precio de apertura anual. Genera unas ganancias de un 1,21%. Bueno, ganancias abultadas en todas las secuencias, teniendo en cuenta que llevamos solamente una semana de negociación de este año en 2017. Lo que hace la cotización del AUD-USD ni más ni menos es pelear otra vez el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo de los 0,7327 en secuencias cortitas. Como vemos, incluso ha tenido algún quiebre por encima, pero como vemos, la semana nos la ha cerrado por debajo. Para que continúe progresando al alza en este año 2017, tiene que volver por encima de los 0,7327. Mientras no consigan remontar los 0,7327, las presiones alcistas
van a estar vetadas para la semana que viene en el AUD-USD. Y por la parte de abajo tiene que ceder el precio de apertura anual, que este año lo genera en los 0,7215, y lo que es más importante, este nivel de cortito plazo, pero muy efectivo, como podemos ver de forma reiterada, en 3 ocasiones ha intentado batirlo a la baja y no ha tenido fuerza en ninguna ocasión. 0,71, 67 y medio, 0,71, 68. Le marcamos las lecturas en temporalidades grandes, como siempre. En temporalidad trimestral, la lectura más importante. Atentos al detalle quienes negocien en secuencias de largo y muy largo plazo. La directriz alcista que se genera desde el segundo trimestre del año 2001, atentos a ella. La batió el tercer trimestre del año 2015, la ha luchado, la ha peleado, ha jugado con ella durante año y medio y, como vemos, el año pasado, 2016, ha conseguido cerrar por segunda vez por debajo de ella, realizando un movimiento de confirmación. Atentos porque de momento no consigue remontarla en este año 2017. Mientras no consiga remontar de nuevo la directriz y concederle apoyos, atentos porque la confirmación está hecha. Y mientras no consiga, como comento, remontar la directriz de nuevo, lo único que hará la cotización de la USD es presionar a la baja en este año 2017. 0,6908 sigue siendo la pieza vital de muy largo plazo por la parte de abajo en este cruce. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual, la directriz bajista de largo plazo sigue siendo determinante desde abril del año 2013. Nos viene esta directriz. Como vemos, se configura en el mes de julio del año 2014. Y como vemos, en el año 2016 la ha golpeado reiteradamente durante varios meses consecutivos y ni siquiera ha conseguido cerrar un mes por encima. Los rechazos han sido firmes en todo momento y es lo que domina y lo que manda por la parte de arriba desde un punto de vista técnico a la cotización de este cruce. Bien, de temporalidad semanal y diaria no hay ningún detalle importante para el AUD-USD, así es que nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los principales niveles de resistencia y de soporte. Por la parte de arriba, como vemos en la imagen, tiene que consolidar por encima de los 0,7327 para que le abra puertas a presiones alcistas. La directriz de muy largo plazo, que nos viene desde el año 2001, la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Consolidando por encima de ella, nos topamos con la directriz bajista de largo plazo, testeada, como podemos ver en la imagen, como hemos visto anteriormente en temporalidad mensual, pero ni siquiera ha tenido un quiebre en temporalidad mensual. Nos pasa la semana que viene sobre los 0,7489, 0,7490, dependiendo del día en el cual la alcanzará, pero en esta zona de los 0,7490. La última resistencia que le colocamos en un refugio de largo plazo, 0,7606. Los rechazos del mes de noviembre del año pasado son nítidos, ayudado por la directriz bajista de largo plazo. No le colocamos más resistencias. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar los 0,7327, alimentará presiones bajistas en primer momento para alcanzar como soporte el precio de apertura anual en los 0,7215. El principal soporte de semana viene delimitado por un nivel de corto 0,7167 y medio, 0,7168. Atentos a esta pieza porque de forma reiterada ha sido respetada. Esta pieza estaba colocada antes, evidentemente, de que la cotización lo probara. De ahí su importancia en los 0,7168. Batida a la baja, nos topamos con un nivel intraanual en los 0,7071 y batida la pieza intraanual tendría el camino abierto para ir buscando el refugio de muy largo plazo de los 0,6908. Lo hemos visto anteriormente, delimitado en temporalidad trimestral. Para el negocio en el inicio de semana, 0,7327 viene la clave. Si consigue remontarlo y solamente si se produce este hecho le abrirá puertas a presiones alcistas, rechazos firmes del precio de apertura anual le imprimirán presiones bajistas.
Bien, continuamos con la cotización del euro-yen. Aquí volvemos a los estados de indecisión, puesto que el euro-yen nos ha cerrado también en el radio de influencia de su precio de apertura anual, que en este año lo genera en los 123,04, un poquito por encima, pero en el radio de influencia del mismo. Como vemos en la imagen, muy errático el euro-yen durante este arranque anual. Ni siquiera ha tenido fuerzas para ir a probar el soporte importante que tiene por la parte de abajo de los 121,71, que es la pieza que a finales del año 2016 le salvó de caídas. Como podemos ver en la imagen, las órdenes compradoras se han impuesto un poquito antes de llegar al mismo a las vendedoras y bueno, denota fortaleza, y mientras respire por encima del precio de apertura anual, pues evidentemente las presiones bajistas están vetadas. Del euro-yen nos vamos a una temporalidad trimestral y le marcamos la lectura en estas temporalidades grandes. Del euro-yen, como vemos, estabilidad absoluta en este inicio de año 2017, y lo que más debe llamarnos la atención son los apoyos reiterados que tuvo la cotización en el año 2016 durante 3 trimestres consecutivos sobre el refugio de muy largo de los 112,79. Clave esta pieza, y mientras no vuelva por debajo en este año 2017 no vamos a ver presiones bajistas acentuadas. De temporalidad trimestral nada más, vamos a una temporalidad mensual. Poquito que detallar, simplemente ver cómo la cotización se encuentra totalmente atrapada en el radio de influencia de su precio de apertura anual, y por la parte de abajo, como vemos aquí ya en velas mensuales, durante 6 meses consecutivos la cotización golpeando el nivel histórico de los 112,79, y ni siquiera en temporalidad mensual consiguió cerrar el pasado año 2017. Por debajo del mismo, es detalle no importante, sino importantísimo. Por la parte de arriba, aquí ya nos aparece un refugio de largo plazo en los 126,97, que es la resistencia más importante que tiene cercana la cotización de este cruce en secuencias de largo plazo. Temporalidad semanal, como podemos ver en la imagen, el detalle más importante en temporalidad semanal ya nos aparece aquí. El refugio de mediano largo plazo en los 121,71 lleva varias semanas concediéndole la ayuda, concediéndole el apoyo, y mientras no consiga cotizar por debajo de los 121,71, las presiones bajistas están cerradas totalmente para la semana que viene. Por la parte de arriba, como vemos, pegado literalmente a su precio de apertura anual, tiene que concederle la ayuda para que le permita respirar en terreno positivo. Le hallamos la lectura también en temporalidad diaria. No se olviden que tenemos una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde junio del año 2015. Esta directriz sigue virgen totalmente, pero en este año 2017 nos pasa en el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo de los 126,97. Quédense con esta doble pieza, porque en caso de que la ataque, la cotización del euro-yen será vital, no solamente para el negocio de corto plazo, sino también para el negocio de mediano y de largo plazo. Cotización del euro-yen y colocación de niveles, como siempre, en temporalidad de 4 horas, y como siempre comentamos, por nada especial, simplemente por cuestiones visuales, porque los niveles que le colocamos son los mismos para cualquier temporalidad. Evidentemente se deben de trabajar de forma distinta dependiendo de la temporalidad, pero los niveles son los mismos. Euro-yen tiene que apoyar en el precio de apertura anual en el inicio de semana para que le impulse al alza. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo, 124,33. La siguiente de la misma categoría y con la misma función, 125,30. Muy cerquita pasa la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde junio del año 2015. Atentos a la misma, la vamos a delimitar como principal resistencia de semana, 126,17, a 300 puntos justitos de la situación actual. Y la última se la colocamos en un refugio de largo plazo, 126,97. También lo hemos visto en temporalidades superiores. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, tiene que colocarse por debajo del precio de apertura anual, 123,04, y sufrir rechazos del mismo. Solo así
adquirirá presiones bajistas. Principal soporte de semana, 121,71, más que nada porque en las últimas semanas le ha proporcionado el apoyo y la ayuda. 121,71. Consolidando por debajo, tendría el camino abierto a presiones bajistas más definidas y acentuadas, soporte delimitado por un nivel intraanual en los 120,19 y de los 120,19 abriría puertas ya a presiones bajistas más acentuadas hasta los 118,89. Para el negocio en la apertura semanal, el precio de apertura anual tiene la llave 123,04 y el comportamiento sobre esta pieza tendrá todo que decir en la cotización del euro-yen. Bien, continuamos con la cotización de el Libra-Yen. Nos vamos directamente a una temporalidad semanal en el Libra-Yen porque es donde únicamente nos proporciona pues una lectura de mercado un poco más nítida. Pegado también al radio de influencia de su precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, mantiene una estructura de rango desde junio del año pasado, desde hace medio año, que no debemos de olvidarla, sobre todo el nivel que le está sujetando por la parte de abajo, los 126,75. Como podemos ver en la imagen, durante 6 semanas consecutivas intentó batirlo a la baja y no tuvo fuerzas ni capacidad, ¿no?, para partirlo. Por la parte de arriba, en el Libra-Yen 150,08, la zona psicológica de primer grado de los 150,00 es vital. Mientras no respire por encima en este año 2017 de esta pieza, presiones alcistas definidas de largo plazo no vamos a ver en el Libra-Yen. Y en el juego inicial de este año, el precio de apertura anual en los 144,34 pues tendrá todo que decir. Le vamos a colocar directamente, recuerden que Libra-Yen, el dólar CAD que vamos a analizar a continuación, el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán, IBEX 35, Dow americano, el oro, lo analizamos todos los días en directo. En la sección de eventos de nuestra web, picando en este icono, le da acceso directo a la sala de videoconferencias a las 8:30 del horario español, 7:30 GMT. Analizamos ahí también otros cruces secundarios y las peticiones que ustedes realicen, y también en nuestra sala de trading abierta gratuitamente durante 5 horas consecutivas en horarios de sesión europea. La primera resistencia que tiene que batir el Libra-Yen, precio de apertura anual 144,34. Consolidando por encima, tenemos una resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo muy cerquita, en los 144,99. La siguiente, de la misma categoría y con la misma función, 146,29. La última que le colocamos principal para la semana que viene en los 147,65. Incluso si batiera los 147,65, iría ya buscando los 149,23, muy cerquita de la zona psicológica de primer grado de los 150,00. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el precio de apertura anual y sobre todo si observamos que sufre rechazos firmes del mismo, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel de corto. Atentos a esta pieza porque está siendo muy respetado en las últimas jornadas. Nos pasa sobre los 142,34. Consolidando por debajo del mismo, tendría el camino abierto hacia el principal soporte de semana, refugio de mediano plazo 140,94, y el último que le colocamos para la semana que viene, refugio de mediano largo en los 139,80. Para el negocio inmediato en el arranque semanal, el precio de apertura anual tiene la llave. Si consigue remontarlo, alimentaría presiones alcistas, mientras se mantenga por debajo, cuidadín, porque lo único que hará la cotización de Libra-Yen será probar este nivel de corto en los 142,34. Bien, vamos a continuar con la cotización del dólar CAD. Nos vamos a una temporalidad mensual directamente. Bueno, aquí, como podemos ver en la imagen, es el cruce que más distancia toma ya con respecto de su precio de apertura anual. La cotización del dólar CAD desde su precio de apertura anual, que este año
lo genera en el nivel de los 134,43, mantiene unas pérdidas de más de 1,5 punto porcentual. Deben de tenerlo en cuenta como lectura. Nos vamos a una temporalidad mensual, como comentábamos. En temporalidad mensual es el aspecto técnico más importante que debemos de seguir teniendo en cuenta. El 1,3496 lleva 3 meses consecutivos golpeándolo, como podemos ver en la imagen, y no tiene capacidad ni fuerza, prácticamente en zona psicológica de segundo grado del 1,35. Mientras no remonte la zona del 1,35, las presiones alcistas están vetadas totalmente en el dólar CAD para negociaciones de corto y de mediano plazo. Por la parte de abajo, el nivel más importante lo seguimos manteniendo en el 1,3094, que es donde le ha proporcionado la ayuda a la cotización. En definitiva, que entre el 1,3094 y el 1,3496 está la clave para este inicio de año en la cotización del dólar CAD. Temporalidad diaria. En temporalidad diaria el aspecto técnico más importante nos lo deja la directriz alcista de mediano plazo desde el 3 de mayo del año 2016 con su punto de configuración el día 18 de agosto. Atentos porque ya ha sufrido un rechazo, ayudado por el refugio de largo plazo del 1,3094 el pasado día 14 de diciembre. Muy cerquita tenemos la directriz. Desde un punto de vista técnico, vital, clave y determinante. El refugio de largo plazo del 1,3094 que al pasar cerquita de la directriz se genera una doble pieza, una doble barrera que para este inicio de año, como comentamos, será determinante y clave. Vamos con la colocación de niveles para el dólar CAD. El dólar CAD no debe de ceder en este nivel 1,3220. Si le proporciona el apoyo, si le proporciona la ayuda, repuntará para atacar la primera resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,3325. La principal resistencia de semana ya se la colocamos en su precio de apertura anual, 1,3441. Resistencia delimitada por el refugio de largo plazo 1,3496 y batida esta pieza tenemos un nivel de corto en el 1,3689. Por la parte de abajo tiene que ceder esta pieza en el 1,3220. Sufriendo rechazos, atacaría la directriz alcista de mediano plazo. Como podemos ver en la imagen, esta doble pieza, el refugio de largo plazo 1,3094 y la directriz el pasado 14 y 15 de diciembre ya ejerció, el pasado 14 de diciembre ya ejerció impecablemente fuerza de soporte y para la semana que viene la directriz nos pasa sobre el 1,3158, dependiendo del día, pues nos pasaría algún puntito más arriba o más abajo y el principal soporte en el 1,3094. Nos vemos obligados a colocar aquí el principal soporte porque la imagen nos lo dice todo, ¿vale? Entonces es el principal soporte, 1,3094. La consolidación por debajo ya nos llevaría directamente al radio de influencia de la zona psicológica de primer grado del 1,3000. Exactamente en el 1,3002 nos pasa este refugio de mediano plazo. Batido el 1,3002 tenemos un nivel de corto en el 1,2886. Para el negocio inmediato, este nivel de corto plazo tiene la clave en el inicio de semana 1,3220. Si le proporciona la ayuda, repuntará para atacar la primera R en el 1,3325. Por el contrario, si sufre rechazos, lo que hará la cotización será atacar de nuevo la directriz de mediano plazo en el 1,3160 aproximadamente, que nos pasa la semana que viene, pero sobre todo vigilen con lupa el 1,3094 porque es el principal soporte no solamente para negociaciones de corto plazo, sino también para negociaciones de mediano y de largo plazo. Bien, pues terminamos el análisis de previsión para la semana del 9 al 13 de enero de este año 2017. Esperamos que les sea de utilidad en Forex Índices, como siempre, para atenderles con nuestros planes de negocio ya estructurados para este año 2017, planes de enseñanza personalizados, como siempre, acoplados a su perfil, pues ahí los tienen a su disposición. Pídanos información si lo necesitan.
Le doy las gracias personalmente en nombre de Forex Índices por su atención y el lunes a primera hora de la mañana recuerden, Forex Índices retoma ya todas sus actividades normales para este año 2017. Muchas gracias y el lunes a primera hora estaremos ya con todos ustedes.